vamos a tener un momento así antes de pasar al testimonio de nuestra hermana Jovita, que nos va a compartir su testimonio de su trabajo que realizó allí en África un tiempo. Pero antes vamos a tener una palabra que me gustaría que rescatáramos un poquito del libro de Filipenses. Bueno, no voy a hacer en esta ocasión un repaso del libro de Filipenses, sino que lo vamos a dejar para el próximo lunes. Este lunes, como es el último lunes del mes de septiembre, lo estamos destinando como a testimonio los últimos lunes de cada mes. Y ahora justamente había conversado con Jovita hace ya como un poco más de un mes que le había hablado de que nos compartiera tu testimonio y hoy día nos lo va a compartir. Pero quiero que pensemos en el texto que está allí en Filipenses. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Ustedes toman ese texto, esa palabra, el Señor está cerca, y toman los textos que él fue mencionando, el apóstol Pablo, en el mismo capítulo, donde dice, estad firme, regocijado en el Señor siempre, andar en unidad en el Señor. También nos habla la paz del Señor, en Él todo lo podemos. Cuando pensamos en esta palabrita, Él está cerca, el Señor está cerca, podríamos pensar en los demás textos que Pablo menciona. Si el Señor está cerca, entonces nosotros debemos estar firmes en el Señor. Si Él está cerca, deberíamos estar unidos en el Señor, de un mismo sentir en el Señor. Si Él está cerca de nosotros, deberíamos tener un gozo permanente, como lo menciona el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Si Él está cerca, entonces la evidencia va a ser la paz que vamos a tener en nuestros corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que pensando en ese texto, el Señor está cerca, vamos a orar, porque Él no solamente está cerca, sino que Él está en nosotros, con nosotros, y quiere hacer grandes obras a través de nosotros, como lo ha hecho con otras personas. Tuvimos el testimonio de nuestra hermana Rosemary, que nos dejó la tarea de orar por Turquía durante 21 años, no, durante 21 días, no durante 21 años, pero todos hemos estado haciendo esa tarea. Han sido bonitos momentos los devocionales que se tienen a través del mismo programa de 21 días de oración por Turquía. Así es que hoy vamos a escuchar a nuestra hermana y vamos a pensar, el Señor está cerca. Quiero que mediten en esa palabra. Voy a pedir a nuestro hermano Luis Soto, que está aquí, que nos dirija en este momento de oración. Especialmente que el Señor guíe a nuestra hermana Jovita con su testimonio y nosotros escuchemos con atención para que Dios también nos hable al corazón. Luis, ¿puede guiarnos entonces en un momento de oración, por favor? Amén. Gracias, Padre, por la bendición de ser sus hijos, de poder compartir por este medio también de lo que usted quiere enseñarnos hoy. Gracias por tener su palabra, por tener la libertad de poder estudiarla y por el privilegio de poder compartir también en libertad con nuestros hermanos. Gracias por cada uno de los que está conectado. Oramos, Señor, que este tiempo que vamos a estar juntos, escuchando de usted y el testimonio de nuestra hermana también, podamos ser bendecidos y también
podamos ser de bendición para otros, Padre. Guíe también todo lo que sea decir, toda la conversación, que sea guiada por el Espíritu Santo, y nuestros corazones estén atentos también a su voz. Que podamos aprender de su palabra, atesorarla en nuestra vida, Señor, y ponerla en práctica. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Dios bendiga a cada uno de ustedes y queda con nosotros entonces nuestra hermana Jovita, que nos va a compartir este testimonio que esperamos sea de edificación para cada uno de nosotros. Hermana Jovita. Amén, amén, hermano Daniel. No sé si es posible compartir pantalla. Todo lo que usted quiera, Eh, mientras no nos saque de la pantalla a nosotros. Pero creo que me tienen que dar acceso. Voy a ver si no tengo problema. A ver. Mauricio, yo creo que le puede compartir ahí, dar todo lo... Vamos a ver. Ustedes me dicen si... Sí, sí se ve, yo vi. Ya, entonces... Estamos viendo una pareja de enamorados en este momento. Sí. me adelanté porque esa parte de al final. Ahí sí. Bueno, primero que todo, quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes, hermanos, y al hermano Daniel, que fue el que me dio también esta instancia de poder compartir con ustedes mi testimonio, cómo Dios ha ido trabajando en mi vida desde que lo conocí y cómo llegar a entender el propósito que Él tenía conmigo respecto a la obra misionera. Bueno, primero contarles un poquito de mí, un poquito de mi testimonio. Yo entregué mi vida al Señor hace ya 20 años atrás. Y aunque yo desde chiquitita había tenido ya una palabra de Dios sembrada en mi corazón, eso dio fruto cuando yo ya estaba estudiando mi carrera y ahí el Señor me cautivó, ¿no es cierto? Se me presentó de una manera muy amorosa, muy gentil. Estaba, me acuerdo, en una reunión de una iglesia que me invitaron y ahí tuve un encuentro con el Señor y comencé a tener una relación con el Señor. Y ahí comenzó toda esta aventura de querer comerme la Biblia. Quería saber todo acerca de Dios, quería saber todo acerca de cuál era la voluntad de Dios. Y en ese proceso de estar constantemente buscándolo en oración y de poder saber qué era lo que Dios quería para mí, bueno, dentro de la iglesia local en donde yo empecé a congregarme, desde ese momento, empecé a servir en distintos ministerios, alabanza, con los niños, pero había algo dentro de mí que sabía que había algo más que Dios quería mostrarme, pero no sabía qué era. En mi iglesia local no había nada acerca de misiones, no había ningún ministerio o algo que me conectara, entonces no había nada. Y entonces mi primera conexión con misiones fue cuando me invitó un matrimonio amigo a una conferencia misionera organizada por Comibam. Y esa conferencia, bueno, fue súper impactante para mí, porque primera vez que iba a un evento de esa naturaleza y nunca había visto testimonios como los que escuché ese día, de ver cómo siervos y siervas del Señor estaban en distintos lugares de la tierra y escuchaba los testimonios, las exhortaciones que ellos entregaban y mi corazón ardía. Y yo en todo este proceso, desde mi conversión hacia adelante, yo siempre le hacía una pregunta al Señor. Yo siempre le decía, Señor,
yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero servirte, quiero saber en qué función o rol tú me quieres tener. Y el Señor fue muy práctico porque una de las primeras cosas que me mostraba a través de Primera de Corintios 12, cuando Pablo habla acerca de cómo funciona el cuerpo, la iglesia, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y todos nosotros los miembros que tenemos una meta en común, una misión en común, que es la misión de Dios, que ahí voy a hablar un poquito acerca de eso, y ahí empecé a entender de que, bueno, las partes del cuerpo, ¿no es cierto?, no pueden decir, no le puede decir la mano al pie, yo a ti no te necesito, o no le puede decir el ojo a la mano, yo no te necesito. Es algo que para que pueda funcionar tienen que trabajar juntos, están todos compenetrados, están todos coordinados para que el cuerpo funcione. Y yo decía, wow, y lo encontré tan práctica la enseñanza cuando la leía y decía, Señor, ¿y qué parte del cuerpo soy yo? Eso fue mi primera pregunta. Y bueno, en esa búsqueda, ya en esa búsqueda, tuve una experiencia súper tremenda con el Señor porque recuerdo que estaba en una de las reuniones del culto, estábamos ahí, y me acuerdo que yo estaba orando y fue un momento que sentí eh, el dolor, la compasión del corazón de Dios por aquellos que están perdidos, por aquellos que están en oscuridad. Fue una cosa muy tremenda, una experiencia que jamás la voy a olvidar, de hecho me marcó para siempre. Y desde ese momento yo pedía al Señor oportunidad, pedía al Señor instancias para poder servirle a donde Él quisiera, a donde Él, si yo era los pies de la iglesia, entonces que fuera a donde Él quisiera. Entonces ahí comenzó eh, este llamado. Yo siempre he sido muy temerosa del Señor y como que tengo que pedir muchas confirmaciones antes de tomar los pasos. Tiene algo bueno y algo malo, porque a veces me demoro más en tomar decisiones, pero yo estaba como muy diciendo, no quiero que sea algo mío, no quiero que sea algo por mis emociones, quiero que sea algo que realmente es lo que tú quieres, Señor. Entonces yo siempre estaba como orando en esa dirección y le pedía a Dios mucha confirmación, y Dios siempre se encargaba de hacerlo de una u otra manera, a través de una palabra en la escritura, o a través de personas, o a través de circunstancias. Gente oraba por mis pies cuando iba a lugares que ni siquiera me conocían. Entonces, fueron diferentes circunstancias que el Señor iba confirmando y creando esta convicción de que había un llamamiento específico, porque esto es súper importante entenderlo, que el llamado de lo que es la misión de Dios, que es lo que voy a explicar un poquito ahora, que lo que es la misión de Dios, ese es el llamado de toda la iglesia, de toda la iglesia. Nosotros todos estamos llamados a cumplir la misión de Dios. Misiones es una forma, es el ir, ¿no es cierto? Y que ese ir tampoco puede ser solo. Ese ir necesita recursos, ese ir necesita oración, ese ir requiere de todo un apoyo y de una participación de todos los miembros, como hablaba al principio. Entonces, pero la misión de Dios, el corazón de Dios, el anhelo de Dios, es el plan maravilloso que Él nos muestra a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Él quiere reunir a su familia. Él ha elegido un pueblo santo, Él ha elegido una familia, y esos hijos Él los quiere volver a reunir. ¿Por qué? Porque en el camino, ¿no es cierto?, de acuerdo a todo lo que la Escritura nos dice, de acuerdo a todo lo que los profetas nos hablan, la familia se dividió, la familia se dispersó, la familia se rebeló y se apartó. Y esa es la historia de todos nosotros. Pero el Señor quiere reunir a todos sus escogidos desde todos los confines de la tierra. Entonces, ellos son los que
ese es el propósito, ese es el anhelo de Dios, ¿sí? Ese es el corazón de Dios. Y ese debe ser el ADN de toda iglesia, de toda iglesia. O sea, toda iglesia debe considerar que esta es lo más importante. Por lo tanto, mira lo que dice Jeremías, y lo anoté ahí que dice, no obstante, dice, he aquí vienen días, esto lo está hablando el profeta Jeremías, dice Jehová, en que ya no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras a donde las había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Oh Jehová, fortaleza y fuerza mía, y refugio mío, en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Entonces, aquí habla de un éxodo que es un éxodo que ya no va a ser de Egipto, sino que va a ser desde todos los confines de la tierra, de todas las naciones. Y ese es el propósito del plan maravilloso que Dios tiene. Y es lo que el Señor fue transmitiéndome en todo este tiempo, transmitiéndome su corazón, transmitiéndome su dolor, su compasión, inflamado por ellos, inflamado por sus hijos. Y Él en toda la Escritura dice que Él va a ir a buscar a sus ovejas. De hecho, en el mismo Jeremías también lo dice, yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde los hice huir y los reuniré y los haré volver a sus pastos. Ahí vemos quién es ese hombre, ¿no es cierto?, que va a cumplir todo eso, que es Jesús. Jesús lo vemos allí trayendo de vuelta a las ovejas perdidas, trayendo de vuelta como un buen pastor, ¿no es cierto?, juntando a su rebaño que se apartó. Y esas ovejitas escucharon la voz. Dice también en Juan que Él es el buen pastor y que Él conoce a sus ovejas y que oyen su voz y lo siguen. Y así fuimos cada uno de nosotros, escuchamos la voz del Señor y lo seguimos. Pero hay muchas más ovejitas que tienen que regresar, que tienen que volver, que tienen que recibir el amor, el perdón, la aceptación, todo lo que el Señor nos ha entregado, que es algo maravilloso, que es un regalo, ¿no es cierto? Todos lo sabemos, es un regalo inmerecido. Entonces, todo esto el Señor fue poniendo en mi corazón, desarrollando este amor, este anhelo que Él tiene por su pueblo, por reunir a su pueblo. Y ese amor Él lo transmite. Llega un momento en que ya tus prioridades ya no son tus prioridades, son las prioridades del Señor. Dios cambia todo eso, en la intimidad, en la oración, en tu tiempo que pasas con Dios, en la conexión con su palabra. Dios va transmitiendo su corazón, su mente. Ya tus prioridades, tus metas comienzan a cambiar. Yo me acuerdo en ese entonces cuando estaba en Santiago, porque soy santiaguina de toda la vida, y ahora estoy viviendo en el sur, pero siempre he sido de la capital, y siempre cuando estaba en mi trabajo, yo siempre decía, Señor, pero esto, yo quiero estar en el lugar, quiero servir, quiero ir, Señor, a traer a tus hijos, quiero ser instrumento en tus manos. Y el Señor en eso me hizo pasar por un proceso, una espera. No todo fue inmediato, todo ocurrió con etapas, con procesos importantes, en donde tenía que tratar mi madurez, ¿no es cierto?, mi carácter, tenía que capacitarme en la palabra, tenía que haber todo un desarrollo antes de, ¿no es cierto?, y de poder también servir en mi propia comunidad. O sea, no podemos hacer nada fuera de nuestros límites del país donde estamos, si todavía no somos capaces de sentir compasión y amor por aquellos que nos rodean, los más cercanos,
por el vecino, por el compañero de trabajo. Entonces el Señor fue trabajando todo eso en mi vida. Mi rubro es el turismo, en eso, esa es mi carrera, y yo estudiaba en una empresa de crucero, en la parte comercial, entonces estaba en la oficina, pero Dios siempre se encargó de que tuviera instancias para poder compartir con mis compañeros de trabajo y esperar el tiempo de cuando el Señor determinara que fuera a otro lugar más allá. Y así fue, así fue. Así fue, el Señor fue desarrollando y abriendo instancias. ¿Me escuchan bien, cierto? Porque yo no los veo nada. Sí, le escuchamos bien. Sí, estamos escuchando Ya. bien. Ajá. Ok, entonces, bueno, una de las primeras experiencias, que esta fue una experiencia increíble, sé que el hermano Daniel les dijo que iba a hablarles de África, que está, pero este país fue el primero y tiene un lugar muy importante en mi corazón. Fue el primer viaje transcultural, y fue una misión de corto plazo, de 3 meses, y fue realmente de mucho aprendizaje. Aprendí muchísimo de este pueblo. Ellos son una tribu indígena del Paraguay, que se llaman Aché. Esto fue en el año 2008. Y gracias al Señor, hasta el día de hoy yo tengo relación con ellos, tengo comunicación con ellos. De hecho, gracias a las redes sociales he podido mantener el contacto y la relación con las personas con las que pude compartir en mi tiempo en ese lugar. Y fue, como les digo, un aprendizaje muy grande. Y luego regresé a Chile, y al año siguiente Dios me abrió la oportunidad de tener un sueño hecho realidad realmente, porque debo confesarles que a pesar de que el Señor me ha dado amor por las naciones, hay un continente en especial que tiene un lugar más especial en mi corazón, que es África. Y por su gente, su cultura. Entonces, siempre hubo un anhelo de poder ir. Y Dios abrió la oportunidad a través de un matrimonio chileno, que ahí se ve en la foto que estoy sentada comiendo con una de ellas. Y bueno, ahí fui solamente un mes, porque yo trabajaba, como les decía, en el rubro de turismo, y ocupaba mis vacaciones para poder tener estas instancias de servicio. Y ahí estuve en este país llamado Malawi, en donde, como les digo, estuve un mes. Pero estando allí, yo estaba muy inquieta, porque realmente estaba enamorada de la cultura, enamorada de la gente, y quería quedarme. Y oraba al Señor y le pedí a Dios dirección en esto, y si era su voluntad que me quedase. Pero el Señor me mostró que no era el lugar, y que tampoco era el tiempo. Así que me regresé, y ahí estuve nuevamente en mi trabajo, seguí en lo que era mi profesión, y el Señor abrió una nueva oportunidad y me llevó a este otro país africano, que es un país que yo sé que muy pocos, yo creo que es primera vez que lo van a escuchar. Es un país muy desconocido. Está al sur de África, o sea, al sur del continente africano. Limita con Sudáfrica y con Mozambique, como países más conocidos. Y es un país muy pequeñito, muy pequeñito. Y que Dios me mostró de una manera insólita, porque realmente yo no conocía tampoco de este país nada, pero entre conexiones me hablaron de una misionera que estaba allí, que era de Guatemala. Ella se llama Damaris, y bueno, me conecté con ella, me comuniqué con ella, y le escribí el anhelo y la disposición de querer ir a servir. Y ella me dijo, bueno, oremos al Señor, porque ella no me conocía.
Y oramos y tuvimos respuesta de Dios en esto y fui también por un mes y estuve en este país llamado Suaziland o Suazilandia. Y estando allá, yo sabía y tenía la convicción de que tenía que regresar, de que había un trabajo más a largo plazo en este lugar. Y bueno, regresé después de ese mes y pasó que cuando regresé, bueno, pasé por un momento en ese proceso del regreso, pasé por un momento personal muy difícil y que necesitaba, que fue una gran prueba, también incluso para mi llamado. Y fue una gran prueba que necesité mucha sanidad y restauración de parte del Señor. Y como retomar el llamado, porque estaba realmente, bueno, mi corazón estaba roto, entonces estaba muy herida. Necesitaba restauración y sanidad. Entonces Dios se encargó de una manera muy amorosa, de una manera muy hermosa, de sanarme y restaurarme en ese tiempo. Y me permitió ir a una escuela, no sé si ubican Jucum. Jucum significa Juventud con una Misión, es una organización interdenominacional misionera que está en diferentes partes del mundo. Y en San Bernardo, ahí en Santiago, yo fui a la sede donde ellos están y tomé una escuela de discipulado que se las recomiendo, porque realmente hubo un antes y un después en mi relación con Dios, porque realmente hay mucha enseñanza y te dedicas mucho tiempo a estar solamente con Dios. Fue un retiro de 6 meses, donde solamente conversaba con Dios, tenía tiempo de calidad con Dios, donde solamente estaba con Él, no me dediqué a nada más que estar con Él, a aprender de Él, a recibir enseñanza, a hacer trabajos prácticos, a trabajar mi carácter. Fue una escuela maravillosa. Y el término de esa escuela, bueno, en todo ese proceso Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me entregó promesas, Dios confirmó mi llamado de volver a este país que acabo de contarles, de Suazilandia. Y ahí tuve la oportunidad en esa escuela ya con un equipo, ir a este lugar que está en Mérida, en España, en el año 2014. Ahí estuve sirviendo junto a un equipo con las otras chicas y chicos que estaban en la escuela. Entonces ahí en la foto ustedes pueden ver algunos de las instancias que tuvimos. Pudimos incluso compartir palabras en la radio y cantar. Pudimos hacer caminatas de oración por toda la ciudad, hacer evangelismo relacional con la gente. Fuimos a un campamento también e hicimos evangelismo con los niños. Ahí fue también un tiempo precioso, ahí estuvimos 2 meses. Y Dios comenzó nuevamente a prepararme, y en el año 2016 Dios me permitió volver a Suazilandia, pero que ya no se llama Suazilandia, y les voy a contar por qué, porque este país es muy particular. Aparte de ser muy chiquitito, es un país que tiene monarquía absoluta. Ahí hay un rey, ¿ya? Que lleva muchísimos años allí y no va a entregar el poder hasta que muera, hasta que después suceda uno de sus hijos. Y esta monarquía obviamente hace que el rey puede decidir hacer lo que quiera. Y una de las cosas que él hizo en este tiempo fue cambiarle el nombre al país. Imagínense que cambiarle el nombre al país, que ya Chile no se llamara Chile, como lo vemos muy, o sea, imposible prácticamente, pero acá todo es posible, y el rey le cambió el nombre
al país, ya no se llama Swaziland, porque dicen que lo confundían con Switzerland. Entonces él dijo, vamos a llamarlo el reino de Eswatini, que significa la tierra de los Swazis. Así se le llaman a las personas que viven allí, Swazis. Y bueno, este viaje era ya más desafiante porque me iba a ir por mínimo un año. De hecho, estuve casi 2 años en el lugar. Me fui solita, no fui con ningún equipo. Por supuesto que no sola fui con el Señor, primeramente. Pero me refiero a que no fui con un equipo de personas, ¿no es cierto? Sino que fui enviada por mi iglesia local, apoyada en oración, en recursos por ellos, pero físicamente fui sola, ¿sí? Y allá, y el primer viaje me sirvió mucho, muchísimo, porque ahí pude conocer y tener contacto con la comunidad y con personas que fueron claves después en este segundo viaje. Y ahí pude, a través de otra hermana también cristiana ya, que es Swazi, con ella hicimos un trabajo de discipulado con 7 familias. Y ella fue vital, realmente ella fue vital porque ella me introdujo con la comunidad, ella me presentó a la familia, yo iba a sus hogares a estudiar las escrituras. Entonces ella fue la puerta, la mujer de paz que le llamamos nosotros los misioneros. Y ahí, bueno, para mí cada foto es muy especial y hay mucha historia detrás y no tendría el tiempo para contar todas las experiencias que hay detrás de todo esto, porque estas fotos representan personas muy especiales que Dios me permitió conocer, personas, corazones que Dios me permitió invertir eternidad en sus vidas. Por ejemplo, esos dos bebecitos que ven ahí, esos 2 pequeños que son unos gemelos preciosos, yo los conocí cuando estaban casi recién nacidos y yo les empecé a compartir la palabra del Señor a la madre, pero la madre no recibió genuinamente la palabra y ella al poco tiempo después de ya dejar de amamantar a los niños los abandonó. Y yo junto a mi amiga Swazi estuvimos apoyando a estos niños que estaban en abandono total. Y gracias al Señor, antes de venirme, yo rogaba a Dios, por favor, que estos niños no quedaran así. Y Dios me permitió poder dejarlos en un hogar cristiano, donde los iban a cuidar junto a otros niños. Es un hogar donde tienen muchos niños que están en esa misma condición, lamentablemente, pero que los iban a cuidar no solamente de manera física, sino también le iban a enseñar valores cristianos. Entonces, y hasta el día de hoy tengo acceso a la directora de ese hogar y me manda fotos y los niños están cada día creciendo más, están preciosos y hermosos. Entonces, cada una de estas fotografías, hermano, es especial. Hay una gogo significa abuela en el idioma siswati, que es el idioma de los swazis, y la abuelita que ven abajo, ella ya falleció. Hay 2 abuelitas que ya fallecieron, que yo les compartí la palabra, pero sé que ellas están con el Señor, que se fueron a la presencia de Dios porque el Señor me permitió poder compartir con ellas la palabra y que ellas la recibieran con mucha alegría, con mucha fe. Bueno, también en esa foto hay niños que compartía con ellos en el hospital, porque visitábamos los hospitales y orábamos por ellos. Y ahí hay otra gogo abajito, que ella también falleció hace poco. Y la Valencia, que es mi compañera, la que me ayudaba a visitar a los hogares y me traducía, porque yo hablaba en inglés y ella tenía que traducirme al siswati. Y es la mujer, la primera foto que ustedes ven ahí de izquierda a derecha. Ella es Valencia, una gran hija del Señor, y que ella fue mi gran apoyo en todo el trabajo, o sea, fue un trabajo que hicimos ahí conjunto.
Y pongo esa foto porque cuando pasaron casi estos 2 años, el plan era el siguiente. El plan era regresar a Chile por 6 meses y volver a este país, a Eswatini. Y ese era mi plan. Cuando regresé a Chile, hubo un cambio. Hubo un cambio en el sentido de que yo soy hija única, vivo con mis padres, y mis papás se cambiaron en ese tiempo. Cuando yo estaba en el campo y estaba allá en África, mis papás se mudaron, ¿ya? Vendieron la casa y se vinieron al sur. Y en ese proceso yo regresé. Cuando regresé, mis papás ya estaban acá. Mi iglesia era de Santiago, y yo tenía que volver acá. Entonces, Dios no permitió que yo saliese y que no regresase, sino que me devolviera acá al sur, que me viniera al sur. Y yo al principio les debo confesar, hermanos, que no lo entendía y pataleaba un poquito harto. Quería puro volver, quería solamente estar los 6 meses acá y regresar, pero Dios no lo quiso así. Y al principio me costó entenderlo. Regresé acá y oraba al Señor y le preguntaba cuál era el propósito de estar en este pueblito. Y yo dije, y el Señor fue mostrándome de que, bueno, donde yo te ponga, tú tienes que testificar. Si aquí no tiene que ver con la geografía, sino con mis propósitos, con aquellos a los cuales yo te quiero usar. Así que yo me quedé ahí sometida al Señor, aunque mi corazón estaba, ¿no es cierto?, todavía, pero Dios trabajó todo eso, todos estos meses. Ya llevo 3 años aquí en Hualpín, en el sur, en la 9ª región, en un pueblito pequeñito, en donde Dios me ha permitido conocer primeramente una congregación muy hermosa, a la cual estoy ahora, donde tuve que partir de cero, porque ellos no me conocían ni yo a ellos. Y bueno, y en ese tiempo, en ese proceso, Dios tenía algo muy especial para mí. Dios sabe todo lo que me ha tocado vivir durante toda mi vida, mucha espera, mucha paciencia, ha sido el gran trato de Dios en mi vida. Y una de las áreas en las cuales había estado esperando mucho era formar una familia. De hecho, cuando fui a África la segunda vez, para mí fue muy difícil ir sola, pero Dios tenía algo precioso y preparado acá, que es ese hombre que ven allí, que yo sé que el hermano Daniel lo conoce muy bien, y que es Sergio. Sergio lo conocí acá y con él estamos en un proceso muy lindo hoy. Y hoy entiendo y miro para atrás de que por qué Dios me quería en este tiempo también aquí. Él es parte de ese propósito y de ese plan de Dios, de formar una familia, y estamos justamente en ese proceso en donde estamos construyendo nuestro hogar, y si Dios así lo permite, el próximo año casarnos. Estamos incluso en un discipulado con el hermano Daniel allí, que ha sido de mucha bendición. Así que eso ha sido la guinda de la torta, ¿no es cierto? En este tiempo para mí ha sido él, ha sido un regalo para mi vida, porque el Señor conocía el anhelo de mi corazón de poder tener un partner, de tener alguien con quien compartir este anhelo y esta visión y esta pasión por ir a las naciones y por reunir a la familia, por reunir a nuestros hermanos. Entonces, y encontré a Sergio. Sergio es lo que siempre anhelé y lo que siempre le pedí al Señor. Y Él es la persona que Dios puso en mi camino para ahora estar en este proceso. Así que luego
dispuestos a ir donde Dios quiera que vayamos, donde Él quiera que vayamos y simplemente obedecer lo que Él quiera y a donde Él quiere que estemos. Y bueno, en realidad, hermanos, quiero concluir y me voy a mostrar porque no los veo, pareciera que estuviera hablando sola. me da la sensación que estuviera hablando sola porque no los veo, ahora los voy a ver. Estamos. Estamos atentos. Ahí sí. Espérenme. Quiero terminar diciendo que el Señor nos ha encargado un ministerio precioso, que es el ministerio de la reconciliación. Y es un privilegio, realmente. Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio, un gozo, estar en el lugar correcto, en el tiempo perfecto, en el centro de la voluntad de Dios. El otro día compartíamos esto disculpe que me emocione, compartía esto con mi novio, y él me preguntaba, ¿qué es lo que más te hace feliz? Y es justamente esto, estar en el centro de la voluntad de Dios, el poder ser parte del plan de Dios, el poder colaborar en la misión de Dios. Eso no tiene precio. No hay mayor gozo después de la salvación que servir al Señor y que ser instrumento en sus manos, ser sus ojos, ser sus manos, ser sus pies, su boca. Es un gozo muy grande. Y quiero decirles que aquí dice en 2 de Corintios, todo esto proviene de Dios. Esto no es mérito humano, todo esto proviene de Dios, es un trabajo, es una obra de Dios. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Dejar tu trabajo, dejar tu familia, todos los costos que significa ir a un lugar extranjero, eso no proviene de uno. Eso lo hace Dios, es lo que Él trabaja, lo que Él obra en el corazón de las personas que simplemente están dispuestos. Es lo único que Dios necesita de nosotros, hermano, estar dispuestos a ser usados por Él. Y a creerle que Él pueda hacerlo, A veces uno dice, no, yo no. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser posible? No veo dónde, no veo cómo va a ser posible. Pero Dios lo hace posible porque no depende de usted, depende de Él. Él lo hace todo. Y dice en 2 de Corintios capítulo 5, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es uno de nuestros grandes propósitos en la vida. Nuestra gran misión, hoy día estudiaba el libro de Jonás, un hombre que al principio rechazó su llamado, pero el llamamiento es irrevocable, así que no podemos escapar del llamamiento de Dios. Y estudiaba hoy día el libro de Jonás, que me enseñaba mucho, porque muchas veces nos identificamos también con esa reacción o con esa actitud al principio de no, ponemos excusa o no queremos ir, o en el caso de Jonás, él no quería ir porque no sabía cómo era Dios, sabía que los iba a perdonar y él no quería que los perdonara, porque eran los asirios, ¿no es cierto? Pero Dios... pero este hombre, ¿no es cierto?, aunque al principio rechazó el llamado, él luego tuvo que pasar por un proceso, ¿no es cierto?, de estar en la boca de un pez, ser vomitado por ese pez y arrepentirse
arrepentirse y aceptar el llamado y obedecerlo. Y cuando lo hizo, esa nación cayó en arrepentimiento nacional y la ciudad de Nínive se salvó en esa generación. Entonces, es tremendo lo que Dios puede hacer en manos de sus hijos. Así que eso, hermanos, poder decirles que esta es la gran misión que tenemos, es un gran privilegio, un gran honor ser parte de ello. Y somos como lo que significa Jonás, que es paloma. Somos palomas mensajeras. Somos palomas mensajeras que tenemos un tremendo mensaje que entregar, que no lo podemos guardar, que no lo podemos ocultar, que no lo podemos guardar en una cajita. Es un gran tesoro que debemos compartirlo. Y somos palomas mensajeras para llevar el buen mensaje, las buenas nuevas, a todo aquel que esté dispuesto a escuchar y a todo aquel que esté dispuesto a creer. Así que eso, que el Señor les bendiga, espero que haya sido de bendición la experiencia y el proceso de lo que Dios ha hecho en mi vida en cuanto a este llamamiento específico y decirle que si usted tiene ese llamado específico, porque recuerde, el llamado es para todos. El ir es de diferentes formas, podemos ir de muchas maneras, ofrendando, orando, yendo, o sea, de muchas maneras, movilizando, concientizando a la misión, de muchas formas podemos ser parte, pero estamos todos llamados a ser parte, todos. Y a creerle al Señor, créale al Señor, aunque no vea que las circunstancias se den, créale con todo su corazón. Eso, que el Señor les bendiga. Amén. 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 Muy interesante el testimonio de nuestra hermana y la realidad que el énfasis que ella hace con respecto a Jonás, ¿no? Yo he mirado mucho ese libro también y he visto que allí se produce un arrepentimiento en el pueblo de Nínive a pesar del predicador. A pesar de un predicador que no oró, no ayunó, de un predicador de hasta malhumorado, el Señor hizo un portento y toda una ciudad se convierte a Dios. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, porque más que Jonás es el que nos ha enviado a predicar las buenas nuevas. Es Jesucristo mismo, quien nos envió, y Él no solamente entregó un mensaje de 8 palabras, sino que Él entregó su vida como un testimonio de su grande amor por cada uno de nosotros. Si ustedes ven el mensaje de Jonás, el mensaje que predicó tenía 8 palabras, eran 8 palabras suficientes para que todo un pueblo se volviera a Dios. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ese era todo el mensaje de Jonás. Pero esas palabras calaron profundamente en el corazón de los ninivitas y ellos se volvieron a Dios. A veces nosotros pensamos que tenemos que tener la cabeza llena de teología, llena de seminarios, lleno de estudios teológicos para poder ir y hablarle al vecino que está a nuestro lado, o ir a la plaza y entregar un folleto, o enviar un mensaje por el Facebook o por WhatsApp. Yo creo que lo que necesita Dios es que nuestros corazones estén dispuestos para hacerlo, para ir y hacer la obra que Él nos ha encomendado. Y Él nos entregó más que palabras, Él nos entregó su Espíritu Santo. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué tremenda fuerza, potencia hay en cada uno de nosotros para poder ir y hacer discípulos en todas las naciones. Nuestra hermana estuvo en estos países entregando la palabra y creemos que usted también puede hacerlo. No tal vez en África o en España
pero ahí tiene su vecino. Hay que hablarle a sus amigos, a sus colegas. Hay harto que hacer en la obra del Señor. Así que Dios nos ayude y no quiero que caigan en un afán de desesperación tampoco, porque también no olvide lo que dijo Pablo, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por tanto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que hemos oído hoy, lo que hemos visto hoy en estos países, también usted puede hacerlo. Porque no solamente hay que oír, sino hacer, ir. Y usted sabe que no solamente puede ir de forma presencial, sino también a través de sus oraciones, a través de sus aportes. La obra misionera necesita mucho de nuestra oración, necesita mucho de jóvenes como Cata, y hay otros jóvenes aquí que pueden ir, pero también necesita que nosotros aportemos para esta obra, porque ellos necesitan nuestro apoyo. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Jovita, que el Señor le bendiga grandemente, y a cada uno de los que estamos aquí, que su palabra haya hecho efecto en nuestros corazones. Así que voy a pedir al hermano Víctor que nos dirija en un momento de oración, por favor. ¿Está por ahí, Víctor? Que Dios bendiga a nuestro hermano, un Amén. fiel, ¿cómo podríamos decir? Un fiel asistente a las plataformas, pero un hermano que ama al Señor junto a su esposa. Que Dios le bendiga grandemente. Y a cada uno de los que están aquí presentes, pues el Señor les bendiga en una forma muy, muy, muy especial. Amén. Y el próximo lunes terminamos el libro de Filipenses, así que les invito a participar. Hermano Víctor, por favor, guíenos usted en un momento de oración. Amén. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que pasamos, Señor, meditando en las cosas tuyas, escuchando este testimonio de nuestra hermana. Gracias, Padre, por el trabajo que ella pudo realizar allí en el extranjero. Te agradecemos, Señor, por las personas que conocieron a Cristo a través de ella, Señor. Tú lo usaste como un vaso, Señor, limpio, útil, Señor, como un instrumento para llevar tu evangelio a quienes no te conocían. Gracias, Señor, porque tu palabra quedó sembrada. Tú darás el fruto, Señor, a su tiempo. Especialmente esos dos niñitos, oramos por ellos, Señor, para que tú sigas obrando en su vida, en sus corazoncitos, puedan llegar a ser dos hombres que después lleven tu evangelio donde quiera que vayan. Amén. Sean hombres de bien, que busquen hacer tu voluntad y glorificarte, Señor, con sus vidas. Gracias por nuestra hermana, gracias por lo que estás haciendo todavía con ella, Señor. Gracias porque tú también tienes planes para el futuro con su esposo, su familia, donde quiera que le vayas a enviar. Y a nosotros ayúdanos también, Señor, para cumplir nuestra responsabilidad. No tenemos que ir al extranjero, no tenemos que ir quizás a otra ciudad. Tenemos la responsabilidad de ser testigos donde tú nos has puesto, Señor, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos,
donde quiera que andemos. Gracias, Señor, porque tienes misericordia y quieres usarnos. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que tenemos falencias, que tenemos debilidades, pero tú puedes subsanar todo eso, tú puedes solucionar todo eso en nuestras vidas, sacar lo que esté malo, para que seamos también instrumentos para gloria tuya. Gracias por este tiempo, Señor, y prepáranos también para el jueves poder estar participando junto a los hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Y el jueves estaremos viendo el capítulo 25 del libro de Job. El último discurso de Bildad. Amén. Son 6 versículos. Léalo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y firme y adelante con Cristo. Amén. 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 Muchas gracias por la oportunidad, hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones, Cualquier hermana. pregunta que tengan a la hermana Yogi, después para hacerla por interno, ¿ya? Ya. Ya. Amén. Bendiciones. Ella se va a casar hermano ya Daniel, en entonces, febrero. ¿no? En febrero que se casan, ¿no es cierto? Sí, Vale. si Dios lo permite, sí. Muy bien. Preparen los regalos. Ay, Muy bien. Dios les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Firmes con el Señor. bendiciones. Que estén muy Amén. bien. Chao, Bien. chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.